Como ustedes saben, el gobierno ha tomado la decisión de bajar la tasa de interés. Mire, incluso quien les habla está recibiendo promociones de su banco diciendo que a lo mejor es el momento de pedir un préstamo porque pese a la suba de la inflación, están bajando los tipos de interés. ¿Es sostenible esto? Acabamos de hablar con un economista que dice que la inflación posiblemente en diciembre esté más cerca del 30 que del 20. Y sin embargo el gobierno apuesta a bajar las tasas de interés y tenemos muchas preguntas al respecto. Es por eso que consultamos a Gonzalo Martínez Mosquera, analista económico que nos da estos minutos de su tiempo. Gonzalo, muy buenas tardes, un saludo, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Pepe? ¿Cómo estás vos? Bien, muy bien, con este interrogante, ¿no? No siendo un experto en economía en toda la línea, digo, cerca diciembre del 30% de inflación según una buena parte de los analistas y el gobierno que decide bajar la tasa de interés. ¿Qué ves ahí? ¿Qué estrategia es esta? Correcto, la verdad que te diría que es la noticia probablemente más importante de las últimas 2 semanas en términos económicos, esa baja de la tasa de interés. Y pasó bastante desapercibida en los medios. Yo quiero recordar que cuando asume Milei, él habla de un ajuste del 5% del PBI en la emisión monetaria. Y eso se iba a conseguir ajustando lo que se llama el déficit fiscal, que es básicamente el déficit del tesoro. Mm. Aparte de ese déficit está el famoso cuasi fiscal, que es 10% del PBI y que es el déficit de las famosas LELIQs, que ahora pasaron a ser pases, que es algo así como una LELIQ, pero a un día. Bueno, la baja de la tasa de interés que hizo el gobierno, recordemos que pasó de 133% nominal anual a 100% nominal anual, representa una baja en la emisión monetaria para el pago de intereses aproximadamente del 4% del PBI. O sea, cuando uno decía, el gobierno paga 10 puntos del PBI en intereses del ELIX y en intereses de su deuda en pesos, ahora que el gobierno decidió que iba a pagar menos tasa de interés, porque es una decisión del Banco Central esa, bueno, eso representa un ahorro en la emisión monetaria. ¿De cuánto representa, de cuánto es ese ahorro en la emisión monetaria? Más o menos es 4% del PBI. Te recuerdo que Milei hablaba de un ajuste del 5% del PBI del lado del tesoro y decía, bueno, lo de la ley se va a resolver de otra manera. Pero bueno, esta baja de la tasa es una ayuda fenomenal en la reducción de la emisión monetaria. La pregunta que obviamente surge es, ¿por qué no lo hacían antes? Y la respuesta es, bueno, había miedo de que se dispararan los dólares y con ello la inflación. Como decía tu invitado anterior, la inflación de diciembre va a estar entre 20 y 30%. Ahora, eso es algo que está derivado más que nada de la devaluación que hizo el gobierno y del ajuste en precios relativos que está encarando el gobierno. ¿Cómo sabemos cuál es el efecto que tuvo esa baja de tasas en la inflación? Digamos, si está sumando a la inflación o no. Bueno, miremos los dólares paralelos. El dólar blue, el contado con liqui, etcétera, no solo no subieron, sino que incluso bajaron un poco. Entonces, bueno, lo hemos hablado anteriormente, yo soy de los que piensan que la gran solución a la inflación es justamente esto, bajar la tasa de interés. Hablaba con una persona muy involucrada en el mundo financiero y me decían, la verdad nos están licuando porque no tenemos a dónde ir con los pesos. Y yo le decía, bueno, sí, en realidad, ojo, te están licuando porque la inflación va a ser alta, pero la inflación va a ser alta por la devaluación. Yo no estoy tan seguro que la inflación vaya a ser más alta por la baja de la tasa. ¿Ok? Entonces, surge acá la duda de qué va a hacer el gobierno en adelante. En mi opinión, debería seguir bajando la tasa
y de esta forma va reduciendo la emisión monetaria y con ello obviamente la presión sobre los precios. Vamos a ver, la previsión total del gobierno en cuanto a recorte incluía 15 puntos más o menos del Producto Bruto Interno, de lo cuales eran 10% de temas financieros como los que muy bien acabás de explicar vos. Con la baja de la tasa de interés recortaría entre 4 y 6 entonces. Pero ¿debemos contabilizar esa ayuda también para lo que era el recorte del gasto público que estaba previsto en un 5%? ¿Debemos tomarlo ahora como un todo o debemos separar una cosa de la otra? Bueno, esa es la duda que queda, porque en realidad Milei lo que decía es lo siguiente. Yo tengo 5% de déficit en el tesoro, repartido por el déficit primario, que más o menos es la mitad, y el resto por el pago de deuda del tesoro. Entonces, Milei decía, voy a hacer un ajuste de ese 5%, y las LELIQs se van a resolver de otra manera. ¿Cómo? Bueno, cuando yo hago este ajuste del lado del tesoro, la gente va a necesitar más pesos para funcionar en el día a día y eso implica menor emisión de LELIQs. Ahora, la sorpresa es esta baja de la tasa, porque nadie se la enteraba, nadie se la esperaba. La baja de la tasa ya representa más o menos 4 puntos del PBI de ajuste en la emisión. Es más, yo seguiría bajando y la pregunta que me empiezo a hacer es, bueno, ¿no le va a quedar pesos a la sociedad al final del día? Porque pensemos algo, esos pesos que recibe la sociedad vía intereses son usados claramente para comprar dólares, pero también para pagar impuestos. Con lo cual, ojo que si ajustamos demasiado la tasa de interés, nos empezamos a quedar sin pesos para que funcione la sociedad. ¿Y eso qué te genera? Que no puedas bajar el déficit primario, lo cual no tiene nada de malo, porque serían pesos que la sociedad necesita, que demanda. No sé si soy claro. Sí, sí. Ahora, es como que esta baja de la tasa de interés reduce fuertemente la emisión monetaria y nos obliga a empezar a pensar distinto en el problema actual. Vos ¿Ok? sabés que, Gonzalo, te quiero hacer una pregunta a propósito de esto, porque vos dejaste una frase que me quedó rebotando en mi cabeza. Esto es, nos estamos quedando sin lugares a dónde poner esos pesos, a dónde llevar esos pesos, con qué instrumentar esos pesos. La pregunta que te hago, eventualmente, ¿esos pesos no podrían correr a comprar cosas para tratar de amortiguar de alguna manera la pérdida por la enorme inflación que está habiendo eventualmente? ¿Y cuál podría ser el efecto de eso? Bueno, ese es claramente el miedo que tienen en general los economistas por el cual no bajan la tasa de interés. Ahora, los pesos no pueden ir al dólar o a las cosas. Los pesos cambian de mano. Mm. Si alguien vende, digamos, compra dólares, hay otro que está comprando pesos. Entonces, ¿dónde hay que mirar el efecto que tiene sobre las cosas y sobre el dólar esta baja de la tasa? En el precio. ¿Qué pasó con el precio del dólar? No cambió. Incluso te Bajó, diría que bajó un bajó poco. un poco, sí. Ahora, alguien me podría decir, bueno, pero fíjate lo que es la inflación. Momentito, la inflación está subiendo claramente por la devaluación. ¿Cuál sería la variación de precios si no hubiese existido esa devaluación? Esa es la pregunta que hay que hacerse. Es imposible saberlo, Claro, obviamente, ¿no? claro. Y acá déjame agregar algo más. Hay un paper que acaba de publicar Iván Warning, que a mí me gusta mucho comentarlo. Es un paper que él dice que es preliminar, todavía no está del todo convencido de las conclusiones. Iván Warning es el académico argentino más importante del mundo en este momento, donde justamente dice, mira, yo hago el modelo económico y lo que me da es que bajar la tasa de interés reduce la inflación, no la aumenta. Entonces, a mí me gustaría poner en duda esto de que si baja la tasa de interés se va a disparar el dólar. Bueno, la realidad no lo ha mostrado. Estos modelos matemáticos que te comento tampoco lo muestran. Y me parece que si el gobierno lo piensa 2 minutos, puede haber encontrado realmente una salida espectacular para la inflación. Obviamente
¿qué dicen ahora los economistas? Bueno, el tema es que estamos en verano, entonces la gente demanda más pesos y por eso los dólares no se dispararon, pero hay que esperar a enero, febrero, cuando baje la demanda de pesos, para ver el efecto real. Veremos, veremos. Yo soy de los que piensa, soy optimista en que la baja de la tasa nos va a ayudar a bajar claramente la emisión y la inflación. El presidente de la Nación antes de asumir decía que ya estábamos en esta inflación, pero que ese fenómeno se iba a producir seguramente con el correr de las semanas. Estamos en esta inflación, no es de ahora, es de hace bastante tiempo. Permitime que te lo ponga en términos burdos, pero para que la gente lo entienda. ¿La baja de las tasas de interés puede limitar la parte de stand, ya que la inflación no, porque va a estar altísima? Es decir, la parte de estancamiento de la economía puede amortiguarse un poco también con esta decisión. No, perdón, acá es opinión, ¿no? En mi opinión, no. En mi opinión es lo contrario. La suba de la tasa genera mayor emisión de pesos que la sociedad recibe. Entonces, la pregunta es, ¿qué hace la gente con esos pesos? En mi opinión, mucho es para compra de dólares, eso es lo que alimenta principalmente la suba del dólar, pero también algo va a bienes. Yo, por ejemplo, uso la billetera famosa de Galperín y todos los días recibo intereses gratis, porque la verdad que no es que inmovilizo mi capital ni nada de eso. Esos intereses, Mercado Pago los recibe de un banco en donde hace un fondo común de inversión en plazos fijos que a la vez están alimentados por los intereses de la LELIX. Entonces, cuando yo ahora empecé a recibir menos intereses, en mi caso lo que voy a hacer es vender menos dólares, vender más dólares o comprar menos dólares. Alguna otra persona va a consumir menos, con lo cual, en mi opinión, bajar la tasa ayuda a que baje el dólar, a que baje la inflación, pero no te ayuda en la parte stand. Ok. ¿Cuál es la solución para ayudar en la parte stand? Desde mi punto de vista, sostener el déficit primario. Ya es otro tema donde nos meteríamos más en algo más complicado, pero me parece que el gobierno debería, cuando se empiece a notar la baja de la inflación, si sigue bajando la tasa, para sostener la actividad debería bajar los impuestos a la vez que baja el gasto público. Gonzalo, quiero agradecer muchísimo tu tiempo. Te agradezco mucho a vos, Pepe, y feliz Navidad. Un saludo muy cordial, muchas felicidades para vos también. Gonzalo Martínez Mosquera, analista económico. Seguimos.